Este videotutorial asume que usted ya tiene conocimientos intermedios en MATLAB y Arduino. Para empezar la comunicación serial se utiliza la función serial_begin y tiene como parámetro de entrada la velocidad en baudios en la que se va a realizar la comunicación. Ahora, para enviar un dato del Arduino al puerto serial se utiliza la función serial_println. Si deseamos enviar una palabra en string, solamente hace falta ingresarla entre comillas. Una vez el programa se ha subido exitosamente al Arduino, podemos acceder al monitor serie del Arduino a través de este botón. Visualizamos entonces cómo el Arduino, al empezar la comunicación, envía el string que queremos. Ya conocemos entonces cómo enviar datos por el Arduino al puerto serial. Ahora vamos a hacer un ejercicio para recibir datos por el puerto serial. Esto se hace mediante la función serial_read, pero primero tenemos que utilizar una premisa para que el Arduino sepa si en realidad existe un dato que se envió por el puerto serial. La premisa es la siguiente. Lo que traduce esta premisa en lenguaje de programación es que mediante la función serial_available, el Arduino sabe si un dato se está recibiendo por el puerto serial o no. El dato que vamos a recibir lo vamos a guardar en una variable de tipo carácter que se llame dato de entrada y se usa la función serial_read. El delay lo utilizamos para poner el Arduino en modo de espera hasta que llegue otro dato. Luego de recibir el dato por el puerto serial, procedemos a imprimirlo para verificar que el dato se recibió correctamente. Entonces vemos cómo recibe primero el computador el dato que envía al Arduino y en este espacio vamos a enviarle un dato al Arduino. Vemos cómo el Arduino lo recibe y lo imprime. Vemos cómo si enviamos varios caracteres al mismo tiempo no lo imprime en una línea, sino que los imprime cada uno en una línea diferente. Para corregir esto utilizamos la siguiente sintaxis de programación. Lo que vamos a hacer ahora es que en una variable de tipo string, que va a ser nuestra variable dato de entrada, ya no va a ser de tipo carácter, vamos a guardar toda la cadena de caracteres que vamos a enviar por el puerto serial. Primero tenemos que inicializar la variable de esta forma, con dos comillas. Lo que vamos a hacer es que mientras la comunicación serial esté disponible, vamos a ir sumando cada uno de los datos recibidos en un solo string que va a ser dato de entrada. De la siguiente forma: data_in más igual el dato que reciba por el puerto serial. Tenemos que indicarle al Arduino que el dato que vamos a recibir por el puerto serial va a ser de tipo carácter. Por último, entonces imprimimos el dato para comprobar que se recibió correctamente.
Vemos cómo se inicializa el programa y ahora si le enviamos una cadena de caracteres como hola, vemos cómo el Arduino nos devuelve al computador la misma cadena de caracteres hola. Una de las utilidades de enviar datos por el puerto serial de Arduino sería, por ejemplo, comparar que si cuando recibimos cierto carácter o cierta frase o cierta bandera, el Arduino haría una acción que necesitáramos, como por ejemplo que cuando enviemos la cadena de caracteres a 0, el Arduino devuelva el valor leído por el pin analógico 0. En el lenguaje de Arduino, la forma para comparar dos caracteres es la siguiente. Cuando tenemos una variable de tipo string, si ponemos el nombre de la variable .equals y entre paréntesis lo que deseamos comparar, que es en nuestro caso a 0. Entonces, la condicional es así: si el string que recibimos es igual a A0, entonces que me imprima por el puerto serial cuál es el valor analógico que lee el Arduino en A0. Pues vemos cómo se inicializa el programa. Si le mandamos hola, no hace nada. Si le mandamos a 0, entonces nos envía el dato que está recibiendo por el puerto análogo digital en el pin 0. Podemos ver una conexión sencilla de un Arduino Mega con un potenciómetro en la que le podemos cambiar el valor. Ahí está el 0, entonces el valor que nos debería estar representando cuando enviamos a 0 debería ser. Si aumentamos un poco, vemos como aumenta. No solamente estamos limitados a recibir datos, también podemos enviar datos. Si deseamos ahora establecer comunicación serial en MATLAB con el Arduino, se hace de una manera igualmente muy sencilla. Primero que todo debemos estar seguros de que el puerto del Arduino está desocupado. Solo tenemos que preocuparnos con que no esté abierto el monitor serial del Arduino o que el Arduino no esté programándose en ese momento. Para inicializar el puerto serial en el que está conectado al Arduino, se hace creando una variable de tipo serial que le vamos a llamar Arduino y va a ser igual la variable serial. Importante que le indiquemos cuál va a ser el puerto que se va a conectar, en el caso es el COM 3, y tenemos que indicarle la tasa de baudios que debe coincidir con la tasa de baudios que escribimos inicialmente cuando iniciamos la comunicación serial en el Arduino y que es 9600 baudios. Después de crear la variable Arduino de tipo serial, tenemos entonces que abrir el puerto. Esto se hace con la función fopen y la variable serial del puerto donde tenemos conectado el Arduino. Si deseamos enviar un dato por el puerto serial hacia el Arduino con MATLAB, se hace con la función general. En esta función entra primero que todo la variable Arduino de tipo serial, que ya debe estar previamente abierta con la función fopen, si no, esta función no sirve. Y entra además el dato que deseamos enviarle al Arduino y debe ser de tipo string. Simplemente encerrando el dato entre dos comillas simples se envía como tipo string. Vamos a enviarle a 0 y luego vamos a recibir el dato en la función fscanner. Tiene dos parámetros de entrada. El primero es la variable Arduino de tipo serial y el segundo es en qué formato deseamos recibir el dato. Le indicamos entonces que la variable que vamos a recibir es de tipo string de la siguiente forma: porcentaje fc. Por último, vamos a cerrar la comunicación con un puerto como parámetro de entrada.
sketch que habíamos hecho hasta ahora no nos funciona. Tenemos que conectar las partes donde imprimíamos Hello World y la parte donde imprimíamos el dato de entrada que recibíamos. Una vez programamos la Arduino con estos cambios en nuestro sketch, ya podemos continuar. Después de abrir la comunicación, damos una pausa de por lo menos un segundo. Vemos entonces cómo la variable de analog se actualiza con un valor de 601. Cambiamos el valor de nuestro tensiómetro y el valor de los satélites. Vemos como la variable analog se actualiza en el 23, la ponemos en mínimo, esta se actualiza con un valor de 0. No es necesario que estemos abriendo y cerrando la comunicación constantemente. Si tenemos una aplicación en la que vamos a estar pidiendo y enviando datos enseguida, solo hace falta que la abramos, y si no vamos a utilizar otro programa, no hace falta que la cerremos sino hasta que terminemos nuestro trabajo.